¿Han escuchado hablar de Melquisedec? En la enseñanza bíblica es un personaje destacado y muy trascendente en la comprensión del ministerio del santuario. Pero, ¿ya entendimos por qué? Les anticipo que es una bonita enseñanza. Veamos. Conforme al relato bíblico, la primera vez que surge la persona de Melquisedec es cuando Abraham volvía victorioso del viaje de rescate de su sobrino Lot. Entonces, en un lugar llamado Valle del Rey, salió a recibirle el rey de Sodoma para agradecerle por su apoyo. Y allí surge la persona de Melquisedec. La palabra de Dios lo relata así. Cuando Abraham volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al Valle del Rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Interesante, ¿verdad? Para beneficio de este estudio, les enfatizo dos características de Melquisedec, según el relato. Número 1, a Melquisedec se le menciona como rey de Salem, sin decírsenos nunca más dónde es Salem. Y número 2, se le define como sacerdote del Dios Altísimo, sin decírsenos cómo y cuándo llegó él a asumir tal sacerdocio. Es decir, allí aplica la observación de Pablo cuando dice de que Melquisedec era sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principios de días ni fin de vida. Es decir, de él no se mencionan ni sus padres, ni sus ancestros, algo muy importante en aquellos días, ni su nacimiento, ni su muerte, nada, solo su irrupción ante Abraham al regreso de la batalla. A pesar de eso, Abraham reconoce al personaje, porque la Biblia dice que le da los diezmos de todo. La siguiente vez que se le menciona a Melquisedec es en el Salmo 110. Este es un salmo mesiánico, es decir, es una expresión de alabanza profética que se aplica a la obra del Mesías, del ungido, del Cristo, es decir, de Jesús. Allí el salmista dice así: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de tu aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Aquí encontramos dos expresiones importantes que más tarde el apóstol Pablo retomaría para aplicarlo a Jesús. La primera expresión es: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y la segunda expresión es: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. La primera expresión es usada por Jesús mismo en el relato de Marcos 14:62 y es usada por Pablo en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10 y versículo 12, para relacionarla a la entronización del Señor Jesús. Y la segunda expresión es usada para referirse al ministerio celestial de Jesús. Resumiendo esta parte, decimos: en el mesiánico Salmo 110 encontramos la figura de Melquisedec aplicada al Mesías, es decir, a Jesús. En el Salmo, primero se profetiza que a Jesús se le entronizaría, se le daría poder, gloria, alabanza,
y enseguida se le anticipa un sacerdocio según el orden de Melquisedec. El Salmo 110, entonces, es un salmo mesiánico que parece estar hablando de los eventos del año 31 y que ya vimos anteriormente. Las siguientes ocasiones en que Melquisedec es mencionado son en la carta a los Hebreos, en la Cristología del apóstol Pablo. Allí el apóstol Pablo lo usa en una franca alusión a Jesús y a su ministerio sacerdotal. Veamos, dice así: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. ¡Qué interesante! El apóstol aplica para Jesús las palabras del salmo mesiánico que antes leímos y lo considera como un evento ya cumplido en sus días. ¿Ya era Cristo sumo sacerdote según el orden de Melquisedec en los días de Pablo? Sí, así dice Pablo. Fue declarado, es decir, antes de que el apóstol escribiera, pero después de ser perfeccionado y llegar a ser autor de salvación eterna. La siguiente mención de Melquisedec es Hebreos 6, 18 al 20. Dice así: hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Qué aprendemos aquí? Aprendemos que cuando Jesús ascendió al cielo y entró en el santuario celestial, entró hasta dentro del velo, es decir, hasta el trono de Dios. Fue entronizado. Y dice la palabra de Dios, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Esto es una clara alusión al evento de inauguración del santuario terrenal, cuando se instituyó el sacerdocio arónico y que es relatado en Éxodo 40. Ya en el capítulo 7 de Hebreos, Pablo usa la figura de Melquisedec para contrastar las ventajas del nuevo orden sacerdotal en el nuevo pacto en la persona de Jesús, en comparación con el orden sacerdotal arónico del antiguo pacto. Según Pablo, el orden sacerdotal de Jesús es diferente por las siguientes razones. Número 1, no pertenece a la tribu de Leví ni a la descendencia de Aarón. Es un nuevo orden sacerdotal, el orden de Melquisedec. El de Aarón, siendo del antiguo pacto, era simbólico, ya fue consumado. El de Jesús, siendo del nuevo pacto, es real y está en ejecución. Número 2, el sacerdocio levítico era humano y por lo tanto imperfecto, débil, ineficaz e incapaz de conceder la salvación. Por eso es que era necesario el sacerdocio de Cristo, el cual es perfecto y suficiente para salvación. Está construido no conforme a la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, dice Hebreos 7:16, una vida perfecta. Número 3, es el sacerdocio del nuevo pacto, el de Melquisedec. En este ya no se ofrecen sacrificios, Cristo es el sacrificio, así lo declara el apóstol. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar
perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, dice el apóstol, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Ahora bien, anteriormente dijimos que en el nuevo pacto creemos y practicamos el sacerdocio de todos los creyentes. ¿Cómo se relaciona ello con el orden de Melquisedec? De la misma manera, en el nuevo pacto hay un santuario no hecho de manos, un sacrificio perfecto e irrepetible y el nuevo sacerdocio del orden de Melquisedec. Cristo es el sumo sacerdote de ese orden. Nosotros somos los sacerdotes. Mientras Cristo intercede por los creyentes para salvación, nosotros anunciamos esas buenas nuevas. Él, Cristo, ministra en los cielos, nosotros en la tierra. Él es el sumo sacerdote. Sus discípulos somos los sacerdotes, y hemos iniciado en este ministerio desde el año 31, en el Pentecostés. Valoremos estas conclusiones. Melquisedec fue un personaje real, histórico. Aparece en Génesis 14 honrando a Dios y a sus siervos y recibiendo el diezmo en señal de reconocimiento del patriarca. Número 2. El salmista David, inspirado por Dios, presenta al personaje como una figura de Cristo y su futuro ministerio sumo sacerdotal, llamándolo sacerdote del orden de Melquisedec. Número 3. La irrupción de Melquisedec en el registro bíblico como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sin grandes datos de genealogía, biografía ni ministerio, fue tomada por el apóstol Pablo para aplicarla a Cristo y para explicar el extraordinario sacerdocio del nuevo pacto. Pablo usó la misma frase del salmista, el orden de Melquisedec. Número 4. Desde la inauguración del sumo sacerdocio de Cristo, año 31, el cual es del orden de Melquisedec, nosotros somos sacerdotes del Dios Altísimo del orden de Melquisedec. Cristo es el sumo sacerdote. Nosotros los sacerdotes del nuevo pacto. Él ministra en el santuario celestial. Nosotros ministramos aquí, en la tierra. Nuestro ministerio consiste en colaborar con Cristo en la obra de acercar a los pecadores al trono de la gracia. Que Dios nos bendiga.